Bueno, entonces seguimos con este tema que tenemos en esta ocasión sobre el perdón en la rehabilitación y si se involucra el perdón en el proceso, pues, pues porque el perdón de pronto ha ocupado un espacio que, porque de pronto esa falta de perdón ha ocupado un espacio que necesita ocupar el proceso y, y que es un espacio que digamos debe ser identificado en nosotros, debe ser trabajado, debe ser tratado también y, y entender que a nosotros nos meten es como más a un proceso que simplemente meternos a un lugar. Si nos están hablando de que nos meten a un proceso, pues es porque son muchas cosas las que se van a estar involucrando ahí, porque son unas etapas que se van a atravesar en esa rehabilitación, porque en esas etapas van a haber aprendizajes, digamos, que nos cuesten a nosotros, que si nosotros pensamos en avanzar, pues nos vamos a encontrar con cosas que también van a exigirnos y que nos van a costar, digamos, por el hecho de que nosotros estamos pasando de una etapa a otra o que estamos viviendo un proceso de transformación. Y cuando nos hablan que este proceso es para toda la vida, cuando dicen que el proceso de rehabilitación es para toda la vida, y también cuando hablan de que en la escuela de salud no solamente nosotros hablamos de rehabilitación o de dependencias a la droga, sino que también hablamos de proceso de vida. Entonces, en ese perdón, yo creo que ese perdón, como se hablaba en la vez anterior, se habla también de liberar. Y se hace importante liberarse de algunas cosas porque nosotros no, a veces no éramos ni siquiera, a veces no queríamos tomar conciencia de cuando hacíamos daño y a veces no entendimos o no supimos comprender cuando otra persona, digamos, no se adaptaba o no adaptaba sus acciones a lo que nosotros esperábamos. Entonces no teníamos muy claro, nosotros no teníamos muy claro qué perdonar. Entonces, de pronto en el consumo, nosotros el perdón lo sentimos más como algo que se hacía, digamos, con la persona que yo mejor me llevo. Por eso a veces cambiamos la familia por ese entorno de consumo, porque de pronto allá sí, allá a veces teníamos más capacidad de aplicar ciertas habilidades, ciertas cosas, digamos, que podríamos aplicar a todos los espacios y a todos los entornos de nosotros. Pero entonces en ese consumo, pues yo veo como si, como si no supiéramos o no quisiéramos entender que hacíamos un daño también. Y cuando a veces no queremos entender esas cosas, pues para nosotros va a ser algo, digamos, contradictorio, va a ser algo que no va a recibir de nuestra comprensión.
algo de lo que nosotros no nos vamos a responsabilizar cuando no queremos entender algo, porque simplemente a veces nos puede más el nosotros perdonar a la droga por hacernos daño. Nosotros en el consumo perdonamos a la droga, porque nos hacía daño y olvidamos. Nosotros en el consumo nos sentíamos mal por un rato, nos sentíamos mal para conseguir ese consumo, pero perdonamos a esa droga consiguiéndola otra vez, consumiendo, y era como el apóstol estaba hablando que hay una etapa en el consumo que se llama enamoramiento. O sea que donde hay amor, pues hay perdón, yo creo. Y pues nosotros teníamos más la capacidad de perdonar a la droga, así no fuera una persona, porque pues para nosotros suena raro decir que vamos a perdonar a algo que no es una persona, pero prácticamente era como si perdonáramos lo que la droga nos hacía a nosotros, porque porque digamos que nos sacaba de nuestra realidad, de las responsabilidades, de muchas cosas, pero seguíamos ahí. Y ahora en la fundación, antes comentan que antes a las personas las echaban de la fundación y no se iban. Ahora la mayoría, y hasta yo me incluyo, tuvimos que llegar porque nos tuvieron que ir a recoger. Entonces, la droga antes nos sacaba, nos, nos decía prácticamente, vos no servís sino para consumidor, pero nosotros no lo veíamos así, sino que perdonábamos eso, seguíamos consumiendo. Entonces, nosotros el concepto de perdón para nosotros afuera estaba mal organizado. El desorden no solamente es corregirle que tienda la cama, sino que nosotros teníamos muchas ideas afuera sobre términos buenos, teníamos conceptos dañados. Entonces la idea es que nosotros, muchos conceptos, nosotros estemos dispuestos a que los reorganicen. Por eso en la fundación se habla de la reeducación, se habla como de rehabilitación, se habla de retomar cosas y de reformular cosas. Entonces es importante que nosotros trabajemos ese perdón en el proceso para liberar, digamos, cosas que a veces no le dejan espacio a la realidad, porque también nos habla a nosotros de un principio de realidad, pero ese principio de realidad a veces lo tenemos es como cubierto por ofensas, por cosas, y que a veces nos cuesta mirar de pronto qué hemos hecho que haya podido causar un daño y que por eso estamos en el proceso para nosotros empezar a organizar nuevamente muchas cosas. Y en la fundación suena incómodo cuando a una persona le dicen, pero usted quiere que sean todos buenos con usted, pero usted no acuerda cómo usted era, cómo hacía sufrir a su familia. Y a veces esa verdad no nos gusta a nosotros, suena maluco, pero es porque nosotros a veces perdonábamos más a la droga, que nos hacía daño, y pensamos que los malos eran los que nos decían que estábamos mal.
Entonces vamos pues a estar dando unos aportes sobre este tema, sobre esta dinámica que el perdón nos permite tener en el proceso. Hay una mano levantada, no sé si primero Darwin, Sí. creo. Muy buenos días para todos. Buenos días. Espero que estén bien. Les deseo una feliz jornada. Y nada, para complementar, quisiera compartir un poco de lo que he aprendido sobre este tema y de lo que vengo preparándome. Y quisiera que María José me colabore con Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Bueno, voy a seguir complementando con esto, con este versículo. Voy a traer de manera conmemorativa como muchas madres salieron de casa a buscar trabajo, dejando en muchos casos a sus hijos en guarderías o con otros cuidadores, ¿sí? Entonces, en esa transición, muchas de esas madres, sin querer, queriendo, trajeron consigo un temor al rechazo. ¿Por qué? Porque sentían que al separarse de sus hijos, podían perder su amor o su aceptación. Yo mismo he llegado a experimentar cómo ese temor se manifiesta en mi interior. Yo he notado que cuando temo ser rechazado, esa ansiedad puede convertirse en ira sentimental hacia quienes creo que no me valoran o no me aceptan, incluso hacia Dios mismo. Esa ira en realidad, ¿sabe qué es? Es un escudo que me pongo para proteger mi vulnerabilidad. Es como una forma de decir, yo no me acerco más para no sentir ese dolor. Pero esa dependencia de la ira también me aleja a mí de las relaciones sanas, me cierra el amor que Dios quiere darme. Entonces la dureza, la resistencia a la vulnerabilidad se vuelve otra forma de defensa, ¿sí? En mi corazón, cuando pongo muros, me pongo rígido, trato de mantener a distancia a aquellos que considero peligrosos, el rechazo, la humillación, la pérdida. Pero en ese mismo proceso, yo pierdo la oportunidad de experimentar el amor de Dios, el que nos invita a ser sensibles y a confiar en su protección. Entonces la amargura va apareciendo lentamente cuando esa ira o ese dolor no se sana. Cuando yo no entrego esas heridas al Señor, la raíz de la amargura va creciendo en mi interior. ¿Y qué pasa con mi corazón? Se vuelve más duro. Entonces comienzo a sentir resentimiento, descontento a las situaciones o a las personas que me lastimaron, y con el tiempo esa amargura se va convirtiendo en una carga pesada que arrastro sin darme cuenta. ¿Qué pasa con la rebeldía? La rebeldía externaliza el rechazo externo y se manifiesta en desafíos contra la autoridad, oposición y rechazo a las instrucciones o a los límites, porque en realidad es una forma de expresar que no acepto la realidad o el rechazo que llevo en mi interior. Entonces es como una manera de decir, yo no quiero sentir ese dolor, yo no voy a permitir que me controlen. Yo recuerdo cómo en la historia de muchas familias, estas heridas se han transmitido de generación en generación, como un patrón que se repite, ¿sí? La lucha por liberar el temor al rechazo y sus manifestaciones es una lucha interior que requiere mucha valentía y la ayuda de Dios, obviamente, que solamente en su presencia, en oración y en su palabra, puedo abrir mi corazón, reconocer esas heridas y permitir que Él sane cada una de esas características que me alejan de su amor. ¿Sí? Reconocer esos mecanismos de defensa no significa que tenga que condenarme, sino que me ayudan a ver a mí en qué áreas necesito su gracia y su sanidad. La invitación, ¿cuál es? Entregarle mis heridas a Dios, mis temores, mi ira, mi dureza, mi amargura, mi rebeldía, y confiar en que Dios puede transformar cada una de esas características en instrumentos de paz, de amor y de confianza
su presencia. Solamente en su amor puedo encontrar libertad y descanso. ¿Por qué? Porque el perdón es una llave de las más poderosas que Dios nos ha dado para liberar nuestro corazón y sanar nuestras heridas del alma. Cuando hablamos de perdonar, no solamente nos referimos a liberar a otros de nuestra amargura, sino también a liberarnos a nosotros mismos del peso del pasado, ¿sí? Pero para poder perdonar verdaderamente, primero necesitamos reconocer nuestras heridas y nuestras fallas. Y eso nos lleva a un momento de arrepentimiento genuino. Es importante entender las diferencias entre arrepentimiento y remordimiento. Remordimiento es cuando nos muerde un perro 2 veces, ¿no? Es como la sensación de tristeza o culpa cuando nos damos cuenta que hicimos algo que dañó a otros o a nosotros mismos. Pero sin embargo, muchas veces el remordimiento queda en una sensación de pesar sin llevarnos a un cambio real. O sea, nos podemos sentir mal por lo que sentimos, pero no tomamos decisiones concretas para rectificar ni mejorar. ¿Cierto? Nos quedamos atrapados en la tristeza o en el sentimiento de derrota sin avanzar a la sanidad. En cambio, el arrepentimiento va mucho más allá de lo elemental, más allá de sentirse mal por lo ocurrido. Es un acto de humildad donde reconocemos nuestro error. Nos apenamos sinceramente y decidimos cambiar, decidimos reparar lo que estuvo en nuestras manos. Entonces, el arrepentimiento auténtico, ¿a qué nos impulsa? A pedir perdón, a hacer reparaciones, a transformar nuestras actitudes y nuestro corazón. Es un paso clave para que Dios pueda obrar en nosotros, sanando esas heridas y restaurando lo que fue roto. ¿Sí? Entonces, el buen arrepentimiento nos lleva aquí, a la acción, a una buena acción, una buena conversión del corazón. Mientras que el remordimiento, si no se transforma en arrepentimiento, puede mantenernos atrapados en el pasado. Nos atrapa en la culpa. No vamos a poder avanzar en la libertad. La invitación de Dios es a venir ante Él con un corazón arrepentido, con un deseo sincero de cambiar y de recibir su perdón. Solamente así vamos a poder dejar atrás las heridas y las culpas y comenzar un camino nuevo en el que la gracia de Dios nos renueve y nos transforme en su amor. Yo entiendo que en nuestro recorrido por la vida muchas veces es difícil afrontar los hechos dolorosos que nos han marcado. Lo que a menudo vamos haciendo es tratar de ignorarlos o de barrer esas heridas bajo la alfombra, con la esperanza de que si no pensamos en ella van a desaparecer o no nos va a afectar más. Pero la realidad es otra. Ignorar nos sana y no nos va a liberar de lo que sentimos en el fondo. La verdadera sanidad llega cuando enfrentamos esas heridas, cuando nos permitimos sentir y aceptar lo que ocurrió sin dejar que el pasado controle nuestro presente. Solamente así vamos a poder soltar esas cargas. Vamos a dejar de cargar con ellas y seguir adelante con una actitud nueva y más fuerte. El perdón juega un papel fundamental en eso. Que no se trata solamente de decir, yo te perdono y seguir así como y nada. Sino entender que perdonar implica reconocer lo que sucedió y aprender la lección. Y también, obviamente, decidir dejar atrás esa historia que nos ata. En la escuela de sabios aprendimos que la clave está en vivir en el presente, en el hoy, porque solamente en este instante podemos realmente decidir cómo queremos que sea nuestro futuro. No podemos cambiar el pasado ya, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante esos recuerdos, cómo permitimos que nos afecten y qué acciones vamos a tomar desde el presente para transformar nuestro camino. Es humanamente fuerte aceptar que no podemos controlar todo lo que nos pasó, pero sí podemos controlar cómo vamos a responder a eso ahora. Y cuando logramos eso, estamos haciendo un acto de verdadera libertad, de sanidad interior. Es ese proceso que implica confrontar, perdonar, seguir adelante, y lo cual nos permite avanzar sin cargas innecesarias, sin cadenas que nos impidan vivir una vida plena y con esperanza. ¿Por qué? Porque perdonar no solamente a otros, sino a nosotros mismos, es liberarnos para poder construir un futuro distinto, uno donde podamos seguir creciendo y aprendiendo sin que el pasado nos defina ni nos limite. Porque vemos que las heridas internas son una realidad que todos llevamos en nuestro interior, muchas veces sin darnos cuenta de la magnitud del daño que han causado en nuestra vida emocional.
Entonces la sanidad verdadera sucede en esa relación entre nuestro hombre exterior y nuestro hombre interior. Esa parte que solamente Dios puede sanar en lo profundo, de modo que cuando los recuerdos dolorosos surgen, ya no nos causen esas heridas agudas. Es importante entender que el daño puede ser sanado, aunque el recuerdo permanezca, porque la sanidad no implica que olvidemos, sino que el dolor ya no nos domine. ¿Sí? Aprender a permitir que esas emociones afiancen su camino hacia la superficie, entregándoselas a Dios, es un proceso esencial. Solamente cuando podemos hacer eso, el temor a confrontar nuestros dolores desaparecen y podemos llegar a Él con toda nuestra vulnerabilidad. Antes de eso, muchas veces sentimos miedo de abrir esa puerta, porque tememos volver a sentir el mismo dolor. Pero una vez experimentamos la sanidad de Dios, vemos que podemos recuperar nuestra paz y vivir sin esclavitudes emocionales que nos paralizan. Es fundamental comenzar a enfrentarnos al pasado, soltar esas heridas, dejar de llevar esa carga de la culpa, del rechazo o del abandono. Si no lo hacemos, esa basura del pasado se va a volver un peso que arrastramos en cada paso que damos. Y nos va a impedir avanzar, obviamente, sin plenitud. Mientras no confrontamos esas heridas, seguimos alimentando esas heridas con cada momento no sanado. Las relaciones rotas son el reflejo de cómo las experiencias en nuestro hogar y en nuestro entorno afectan nuestro corazón. Vámonos a ver, cuando en nuestro hogar no se prioriza a Cristo, se generan rupturas en nuestras relaciones. Cuando recibimos palabras dañinas o rechazo o abandono o cualquier forma de abuso, esas heridas dejan una marca profunda. A veces nosotros intentamos sanar heridas con las adicciones, creyendo que en ellas vamos a encontrar paz, aceptación, seguridad, y eso se va volviendo un intento baldío de llenar vacíos que solamente Dios puede llenar. La adopción, por ejemplo, eso puede dejar en un niño un profundo sentido de rechazo, que aunque esté en un hogar amoroso, guarda esa herida ahí activa, motivándolo a él a buscar esa reconexión perdida. Entonces la herida de la desconexión y el rechazo siempre va a llamar a ser sanada. Y esa sanidad solamente se llega enfrentando esas heridas, permitiendo que Dios restaure lo que fue roto en su tiempo y en su forma. ¿Sí? Reconocer que estas heridas existen y que necesitan ser sanadas es el primer paso para poder construir relaciones saludables y llenas del amor de Dios. Solamente así vamos a poder dejar de repetir ciclos dañinos, aprender a perdonar, a trascender y a vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Cuanto más enfrentamos estas heridas con valentía y nos rendimos ante Dios, más podemos experimentar la verdadera sanidad, plenitud en nuestras relaciones y en nuestro interior. Muchas veces venimos de hogares que no funcionaron como deberían. Y eso no siempre significa que hubo abuso de alcohol o drogas, aunque esas también son formas de disfunción. Pero la disfunción en un hogar puede manifestarse de diferentes maneras. Un padre que expresa violencia física, mental o sexual. Un padre también demasiado autoritario, demandante, que exige perfección o juzga cada acción y crea un ambiente donde se busca la aprobación a través del rendimiento. ¿Sí? Estas situaciones que generan algo que se llama hogar disfuncional, donde las conexiones humanas no se dan en la forma en que Dios diseñó y por tanto van a dejar heridas profundas. El Salmo 139 nos habla de que Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre, de ese tiempo de conexión donde todo nuestro ser empieza al taking check, ¿sí? Hay una aceptación y amor en ese proceso que nos brinda una base sólida de seguridad y de confianza. ¿Sí? Cuando el bebé no recibe amor, caricias o aceptación, puede sufrir un deterioro que los expertos llaman el marasmo. Es como un proceso paulatino y grave en el que el cuerpo y el espíritu se debilitan, ¿sí? Y demuestran la importancia de la conexión de amor y aceptación desde el principio. Entonces, esa necesidad de ser vistos, amados y aceptados no desaparece con el tiempo. Sigue viva en nuestro interior y nos impulsa ¿a qué? A buscar esa reconexión, a pesar de los daños que podamos tener.
Cuando un hogar no proporciona ese amor y esa estabilidad, se generan puentes rotos en nuestro corazón y en nuestra formación. Esos puentes, que en teoría deberían conectarnos con bienestar, con confianza y con un sentido de pertenencia, quedan dañados y nos dificultan crear relaciones sanas en el presente. La dificultad radica en reconocer que esas heridas y esos puentes rotos existen y que debemos trabajar en sanarlos. Solo en ese proceso de sanidad vamos a poder aprender a confiar, a aceptar nuestro valor y a reconstruir esas conexiones que se rompieron en un momento de nuestra historia. ¿Sí? La buena noticia es que Dios, en su infinito amor, puede restaurar esas heridas, puede reparar esas conexiones rotas y ayudarnos a vivir en la verdad de que somos valiosos y queridos, con un corazón sanado y relaciones restauradas. Desde que nacemos, estamos inmersos en relaciones donde se forjan vínculos que nos ayudan a sentir aceptación y amor. Las conexiones que sentimos en nuestro vientre y posteriormente en nuestra infancia sienten las bases para el modo en que nos relacionamos con los demás. Sí, una parte fundamental de esa conexión es ¿cuál? El acto de tocar, el contacto físico, como los abrazos. Específicamente, no es solo un gesto, sino un puente que fortalece nuestra relación con quienes nos rodean. Sí, cuando nos sentimos seguros y aceptados en presencia de otros, esa cercanía ayuda a estrechar lazos y nos hace sentir vistos y queridos y fomenta que una conexión emocional que nos sustenta. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, esos puentes muchas veces se rompen, porque es que algunas rupturas son pequeñas y fáciles de reparar, como cuando un padre corrige con amor y después expresa su cariño, diciendo te amo o abrazando a tu hijo después de una disciplina. En esas situaciones, ¿qué pasa? El niño con confianza puede entender que aunque hubo un momento difícil, el amor sigue intacto y puede volver a confiar en esa relación. Pero en hogares disfuncionales o en relaciones dañadas, esas rupturas pueden ser profundas y difíciles de arreglar. Cuando un padre dice cosas hirientes, que minimizan o rechazan o culpan, esa declaración crea una grieta que hiere la autoestima y rompe el vínculo de seguridad y amor que todo niño necesita. ¿Cierto? ¿Qué dejan estas heridas? Marcas profundas que si no se reparan hacen que la persona crezca con una sensación constante de desconexión y de vacíos. Que las rupturas no reparadas alimentan sentimientos de culpa, de vergüenza, de enojo, de miedo. Cuando el corazón recoge esas heridas sin que sean sanadas, la distancia emocional crece. ¿Sí? La persona puede comenzar a esforzarse muchísimo por llenar ese vacío y busca logros, reconocimientos, en un intento desesperado por sentirse aceptado o valiosa. Pero si los puentes siguen rotos, esa búsqueda solamente intensifica la desconexión y el dolor interior. ¿Por qué? Porque ya no confía plenamente en los demás ni en su propio valor. Ya perdió la confianza y la raíz de esas heridas pueden ser profundas y el daño se fortalece cuando las palabras dañinas o las acciones severas se vuelven una herida imborrable en la memoria del corazón. ¿Sí? Por eso, la reparación de esas rupturas es vital y muchas veces requiere de una confesión sincera, de un perdón, de una declaración de amor que restablezca lo que fue quebrantado. Porque cuando un padre pide perdón diciendo, me equivoqué, ¿sabes qué? No debía haberte dicho eso. Te amo y confío en ti. Está restaurando el puente roto y ofreciendo una oportunidad de restauración. Sin esa reparación, la creencia dañada se restaura en nuestro interior y comenzamos a crecer con la idea de que no somos dignos de amor o que no valemos nada. Esa percepción se va convirtiendo en nuestra realidad y afecta ¿qué? Todas nuestras relaciones y genera un ciclo de desconexión y autoaislamiento. La buena noticia, ¿cuál es? Es que Dios puede sanar todo eso. Lo repito, él restaura puentes rotos, cierra esas heridas, nos ayuda a entender que somos queridos y valiosos, independientemente de las rupturas vividas de la que sea. Solamente con su ayuda y la disposición a reparar los daños, podemos volver a confiar, a sentirnos seguros, a experimentar esa verdadera aceptación.
reconocer esas heridas, aceptar que necesitan sanidad y buscar la la restauración, nos lleva a una vida más sana y más plena, reconectada con el amor que Dios tiene para nosotros. Todo nuestro problema. Estas sustancias no son soluciones, ofrecen una ilusión de calma o de calma momentánea, pero en realidad nos aleja más de la sanidad verdadera que solamente Dios puede ofrecernos. Porque cuando una persona está atrapada en esa búsqueda de reconexión a través de sustancias, lo que en realidad está buscando es experimentar esa unión segura, esa aceptación y ese amor que tanto anhela desde el principio. Pero esa conexión real solamente se puede encontrar en Dios, quien nos creó con esa necesidad. Y solo en Él podemos sanar verdaderamente. El proceso de reconciliación con Dios comienza en el momento que hacemos una decisión consciente de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Es ahí donde comienza verdaderamente la restauración, ese puente que se construye con amor divino y que paulatinamente nos guía hacia la sanidad interior y a la transformación de nuestro carácter. Sin embargo, ¿qué pasa? Aceptar a Jesús no significa que inmediatamente todos nuestros comportamientos disfuncionales van a desaparecer, porque hay patrones profundos que necesitamos trabajar. Entonces la conversión marca el inicio de un camino, no una solución instantánea a todos nuestros problemas. Es importante entender que aunque Dios nos reciba con sus brazos abiertos, este proceso de cambio requiere tiempo, requiere esfuerzo, entrega diaria, carácter. La gracia de Dios nos ayuda a avanzar y nos da la fuerza para romper con las conductas que nos distancian de su propósito. La verdadera reconexión, ¿cuándo se da? Cuando dejamos que Él restaure cada área de nuestras vidas, incluso esas heridas y patrones que llevamos desde la infancia. Solo en esa relación profunda con Él podemos comenzar a reconstruir los puentes que se rompieron, a sanar esas heridas internas, a aprender a vivir en la libertad y en la paz que solamente Cristo nos puede ofrecer. ¿Sí? Nuestro principal problema comienza en esas rupturas, en esas relaciones, unos puentes rotos que rompieron a causa del rechazo, de la falta de valoración, de inseguridad, de baja autoestima. ¿Sí? Muchas veces esas heridas profundas vienen acompañadas de un sentimiento de vergüenza que nos hace pensar que somos un error. Y esa percepción puede estar arraigada en lo que nos dijeron o en lo que vivimos muchos años atrás. La diferencia entre la culpa y la vergüenza es crucial. La culpa nos señala hacia lo que hicimos mal y nos invita a corregirlo, mientras que la vergüenza ataca nuestra identidad y nos hace sentir que somos equivocación en esencia. Esa vergüenza, si la aceptamos como la verdad, rompe nuestros puentes internos y nos genera un sentido de no ser dignos de amor, de no ser aprobados. Y de esa ruptura nacen inseguridades, nacen muchos miedos, muchas bajas autoestimas, que nos llevan a buscar en otros mecanismos como las adicciones, la forma de recuperar esa aceptación, esa sensación de aceptación y seguridad y amor que nos falta. Cuando iniciamos un proceso de sanidad interior, es vital entender que ese trabajo comienza en nuestro presente. ¿Sí? No podemos tratar de sanar heridas de hace 10 años atrás si hoy no estamos en paz con Dios, con nuestro entorno y con nosotros mismos. El Señor quiere trabajar en nuestro corazón ahora, en nuestra realidad actual, para que mañana podamos afrontar y liberar esas heridas pasadas. Pero la sanidad no se consigue en un vacío, sino en un compromiso diario con Él, en una relación íntima en el IMD con Él, que nos permita confiar en su poder restaurador. Las que guardamos en nuestro interior, incluso las que hemos olvidado o reprimido, necesitan ser reveladas por Dios, porque Él nos mostrará esas heridas, esas palabras, esos hechos que causaron los daños, si le pedimos que nos guíe. Muchas veces, en nuestra ignorancia o en nuestro dolor, buscamos olvidar. Pero la sanidad comienza con la valentía, entregándole al Señor las heridas para que las restaure. Es importante reconocer que muchas dificultades en nuestras relaciones actuales vienen del vínculo con nuestros padres o nuestros familiares, ¿sí? La relación con ellos o la falta de ella
genera una base de inseguridad de cómo influye en el cómo nos relacionamos con los demás, pero nuestro objetivo no es culpar ni buscar culpables, sino tener sanidad, ¿ya? La verdadera victoria comienza cuando dejamos que Dios sane esas heridas, cuando aplicamos la gracia en esas relaciones rotas y aprendemos a perdonar y a amar como Él nos enseña. Aunque no siempre podamos reconectar con todos, en el fondo podemos reconectar con Él, quien nos llena de su amor infinito y de su sabiduría. Amén. Amén. Solo en esa relación con Dios podemos encontrar la verdadera libertad y la paz que necesitamos para avanzar y sanarnos completamente. Mire, el nivel de adicción no se define por la cantidad de droga que ingerimos, sino por la cantidad de relaciones rotas. Esas relaciones que llevamos en nuestro corazón. Cuando nuestras conexiones con las personas importantes en nuestras vidas, como padres, familiares, amigos, e incluso con nosotros mismos, están dañadas o quebradas, eso refleja una dependencia emocional y una búsqueda de satisfacción que no se puede llenar con sustancias. La verdadera adicción no es solo un consumo de químicos, sino una apuesta por llenar vacíos internos y heridas profundas en un intento de reconectarnos con aquello que nos hace sentir seguros, amados o aceptados. Mientras más relaciones rotas tengamos, mayor va a ser nuestro afán por buscar en las drogas esa sensación de pertenencia o alivio momentáneo, ¿sí? Por eso es que sanar y restaurar esas relaciones es fundamental para romper ciclos de dependencia, ya que solamente en la reconstrucción de los vínculos rotos podemos encontrar la verdadera libertad y la paz interior. Mire, Louise Hay fue una reconocida autora, motivadora y conferencista en temas de autoayuda, de salud emocional y espiritualidad. Es famosa por su enfoque en el poder de las afirmaciones, el amor propio y la sanación emocional como caminos hacia la salud física y mental. Su obra tuvo un impacto grandísimo en millones de personas alrededor del mundo, aunque de pronto no sea muy actual. Pero mire, la obra más reconocida de ella se llama Libérate del Rencor. Los invito a que lo busquen. Ella nació en Brooklyn, Nueva York, una zona que se puede considerar un entorno urbano y muchas veces desafiante. Haga de cuenta criarse en el Sucre, ahí en las ollas de Cali, en las del Bronx de Bogotá, o lo que queda de ella, en el Planchón, en Santa Elena, criarse en la Plazoleta, allá en Santander. Pero sin embargo, ella pudo transformar su vida a través del poder del pensamiento positivo, a través del amor propio, a través del perdón. Esa historia de ella es inspiradora porque empezó con muchas dificultades, incluso enfrentó problemas de autoestima, de abuso físico, de abuso sexual, seguido de problemas de salud. Fue diagnosticada con cáncer de mama. Desde niña tuvo dificultades con la visión, imagínense. Pero mire que su trabajo en el autodominio emocional le permitió alcanzar un cambio radical, demostrando que el entorno no nos define nuestro destino, sino nuestras decisiones y nuestras actitudes. Ese ejemplo que nos muestra que independientemente del origen o de las circunstancias, es posible sanar y vivir en paz interior mediante el perdón y el amor propio. Entiendo que el perdón es una decisión que libera nuestro corazón del peso del pasado. Muchas veces cargamos con heridas y resentimientos que nos mantienen atrapados en un ciclo de dolor y de amargura. Pero la clave para avanzar en nuestro proceso de rehabilitación es entender que el perdón no significa justificar lo que nos hicieron, sino soltar esa carga que nos impide avanzar. Solamente cuando decidimos perdonar, entregando esas heridas en las manos de Dios, podemos comenzar a sanar verdaderamente. Porque es que el perdón es el acto que nos libera del rencor y abre la puerta a la restauración, a una vida llena de paz en Cristo. Louise Hay sostenía que muchas enfermedades físicas tienen raíces en heridas emocionales. Esos sentimientos de culpa no sanados, esa ira, ese rencor, lo decía el apóstol hace 8 días. ¿Sí? Con el tiempo de todo eso se manifiestan problemas de salud. Por eso ella promovía la práctica constante del amor propio, de la liberación del rencor, afirmaciones positivas como herramientas poderosas para la sanación integral. Ahora, fusionando esto con Apocalipsis 3:20,
de la mañana. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mire, este versículo simboliza una invitación a una relación íntima con lo divino, a abrir el corazón y aceptar la presencia y guía espiritual para la sanación y la protección en tiempos difíciles, incluso en escenarios apocalípticos, ¿cierto? Entonces, me quedo con esa consigna, familia. Muchísimas gracias por la oportunidad, Miguel, Felipe. Gracias, Darwin. Día se mantiene, levantar la mano. Buenos días, Felipe. Buenos días a todos y todos los que han sacado este espacio para alimentar el conocimiento. Un espacio invaluable. Tocando un tema que todos lo hemos vivido y lo debemos vivir. Todos hemos sufrido de problemáticas con respecto al resentimiento, con respecto a que debemos perdonar. No hay un manual que diga cómo hacer nuestra vida perfecta, cómo ser los padres perfectos, cómo ser los hijos perfectos, porque no existe. Ni creo que llegue a existir. Pero hablo desde mi experiencia propia. Tuve 2 casos en mi vida sobre el perdón, que uno me costó durante más de 10 años para poder perdonar a una persona, para tener la gracia. Y el segundo lo hice sencillo y fue tomar una decisión. Oraba por no sentir dolor sobre esa persona, no sentir rencor. Pasaron los años y circunstancias de la vida. Terminé ayudándolo. Y en otro caso de perdón, fue simplemente una decisión de saber de que el único afectado era yo. Creo que muchos de los remordimientos vienen desde nuestros padres. Muchos dicen que han perdonado a sus padres o le dicen que los aman el día de la visita o el día que tienen contacto con ellos. Le dicen que le agradece por haberlo traído a esta fundación o a X fundación. Le dice que es lo mejor que le puede estar pasando en su vida, pero simplemente para que lo saque de la fundación, para generar pesar. Dicen que han perdonado a los padres, pero todavía tienen la frase, me traicionaste, no me mandaste este hueco. Dicen que los aman y el día que no viene la visita, les cambia la actitud. Perdonar es una decisión que si todos tomáramos, no existirían tantas problemáticas a nivel mundial. Ni siquiera familiar, ni siquiera social, sino a nivel mundial. Yo he tenido amigos que los he perdido porque no perdonaron una frase. Algunas personas, y creería yo que muchas veces duele más una frase que un mismo golpe. Usted no ha perdonado a papá porque un día le dijo que usted era un inservible. Usted no ha perdonado a su papá o a su mamá porque un día le dijo que usted no servía para nada. Y usted debe tener en cuenta que su papá y su mamá también son humanos y cometen errores así como usted los ha cometido. Y lógicamente hablamos de que no hemos perdonado a nuestros padres, no hemos perdonado a nuestro padre o a nuestra madre porque nos causaron daño y lógicamente terminamos siendo igual o incluso peor que ellos. Es que mi mamá me causó mucho daño.
Y nosotros creemos que la mamá nos causa daño porque es estricta o tiene o ha tenido un temperamento fuerte, porque no me alcahueteaba lo que yo quería. Nos quejamos de nuestro papá porque era alcohólico, porque era grosero, porque era guache, porque era irresponsable, porque era demasiado vulgar. Y pasan los años y te conseguí una pareja tal cual como tu papá. Incluso peor. Y de esa nunca te quejas. Solo te da vida de carpintero, pata y clavo. Y sos feliz con él. Estás contenta con él. Y te quejas de tu mamá y te conseguiste una pareja que para resumirlo en todas las palabras es tóxica. Y a esa sí le corres, a esa sí te hace escándalos en la calle y seguís con ella. Esa sí te ha amenazado con un cuchillo y seguís con ella, incluso te ha apuñaleado y seguís con ella. Tenés más de 10 cicatrices y seguís con ella. Y tu mamá un día te reprendió con una correa o te dijo o te castigó para no prestarte empleo, para que no salieras a la calle y todavía tener rencor con tu mamá. Pero con la que te está haciendo daño no, o con el que te está haciendo daño no. Entonces, ¿dónde está la lógica del perdón? También debemos de entender de que yo debo perdonar porque te quiero y me debo alejar porque me amo, yo me debo respetar. Hay personas a las que nosotros debemos de perdonar y hacerlas a un lado simplemente. Usted tiene la gracia de ayudarlo cuando él necesita, de ayudarlo si usted ve la necesidad, pero hay personas a las que usted va a ayudar y aún así no le van a recibir la ayuda y le van a seguir pagando mal. Y usted debe salir de ese círculo vicioso. No has perdonado a tu mamá porque un día no te dio un regalo, porque un día no te regaló 5,000 pesos para tu consumo, pero te fuiste para donde el jíbaro, le fuiste a pagar con monedas y te tiró las monedas al suelo y adivina quién le terminaste comprando. Yo monedas no recibí, te las tiró al suelo y ahora sí, aquí te fuiste, cambiaste las monedas, conseguiste más plata y fuiste y le compraste a ese jíbaro sonriendo. De ese sí nunca hablas de rencores, nunca hablas de rabias, de resentimientos con el jíbaro, sí nunca. Pero tu mamá un día te dijo, no te voy a dar plata o no te voy a comprar esas zapatillas y todavía estás bravo con ella. ¿Por qué terminamos teniendo rencor con nuestros seres queridos? Porque somos oscuridad en la casa y luz en la calle. Porque usted aún no ha reconocido de que usted debe perdonar, de que usted debe continuar, que el perdón es para usted, que las heridas son suyas, que ya es hora de que dejes de ser demandante de perdón también. Usted cometió errores durante 5, 10, 20 años, incluso más en su vida, y usted lleva 6 meses en la fundación y su mamá ya tiene que venirle a dar todo a usted. Sos demandante de exigir que te tienen que dar y devolver todo lo que has perdido. Como si tu mamá o tu familia tuvieran la culpa. Como si tu esposa tuviera la culpa. Como si tus hijos tuvieran la culpa. Y sos inmediatista por el perdón. Robaste, golpeaste, trataste mal, dañaste la tranquilidad de una casa, de un hogar. Y el perdón de ellos fue enviarte una fundación y decirte, queremos que cambie tu vida. Y llevas 1 mes, 2 meses, y no te han visitado, y estás no ofendido, obstinado con esas personas. Como si ellas te estuvieran traicionando y te estuvieran haciendo un daño a tu vida, porque aún no has entendido el mensaje. Llega el día de la visita y sos demandante de todo, diciendo que este es el peor lugar que te pueden haber mandado, porque aún no has entendido el mensaje.
dices haber sanado y cuando se van a ir, bueno, como para que la cosa quede más fresca, le das un abrazo, pico, usted vuelve en un mes, usted vuelve la próxima visita, aquí la espero verte pronto aquí. Y tu familia por X o Y motivo, la próxima visita no puede venir porque la situación económica está fuera muy difícil. O porque tuvieron cosas más importantes que hacer, tuvieron prioridades para ellos también. Y volvés y te enojas con ellos. Como si fuera una obligación tener que traerte comida a cada visita, como si fuera una obligación tener que estar aquí alimentándote tu ego y dándote falsas ilusiones de que ya pronto vas a salir de la fundación y ya pronto te vamos a sacar. Por mucho que usted lo perdonen, por mucho que usted lo envíe a una fundación, por mucho que usted lo quieran, por mucho que usted lo amen, las familias cuando usted salga de la fundación y usted regrese a casa, si es que va a regresar a casa, va a existir la desconfianza y usted tiene que lidiar con eso. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé. Porque usted causó dos expectativas con su familia. Una, o le cogieron pereza y dos, le cogieron temor. Por todo el daño que usted causó, por todas las mentiras que usted dijo, porque usted fue un manipulador experto, élite, pro, porque usted fue grosero, porque usted fue agresivo, porque usted fue ladrón, porque usted inventó bochinches, porque usted metió en problemas a su familia, a su pareja, a sus hijos. Y quiere hacer un proceso de restauración y quiere que todo el mundo olvide eso, de la noche a la mañana. Cuando usted perdona de corazón, vuelve a recordar, pero sin dolor. Y es lo más bonito que puede existir. Incluso cuando va pasando el tiempo, recuerda lo difícil de su vida hasta con comedia. Se ríe de las problemáticas que usted vio. Así como cuando cuenta la historia de la fundación, de cuando recién llegó y mire cómo las cuenta ahora, ya sonríe. Ya la contención no fue agresiva, fue chistosa. Ya la disciplina no era disciplina de frustrarme. Hoy en día me río y digo, uff, como me tocó bregar de duro, ¿no? Y hasta te reís de todo lo que te tocaba hacer para estar donde estás. Ahora Darwin hablaba de ciertos puntos del perdón. Sí fue muy asertivo en hablar de un arrepentimiento auténtico. Y aquí muchos dicen de estar arrepentidos sintéticamente. Muchos dicen de estar arrepentidos. Muchos lloran. Muchos agachan los ojos, muchos agachan la cabeza, muchos sacan las lágrimas de cocodrilo simplemente para manipular y creer que ya es una página nueva, borrón y cuenta nueva. Pero así no funciona el perdón. Porque usted todavía no ha reconocido la lección. Porque usted todavía no ha reconocido eso que lo ata a usted. Cuando usted no perdona, usted puede durar años y usted un día va a llorar y ni siquiera sabe por qué. Porque cuando usted perdona, usted es libre. Cuando usted perdona, usted tiene libertad absoluta. Cuando usted perdona, usted siente una tranquilidad en su pecho, en su alma que no tiene precio. Cuando usted perdona, usted está tranquilo. Cuando usted perdona a esa persona y ya no se le daña el día. Cuando usted perdona, usted tiene recuerdos y ya no se le daña ese temperamento. Por eso hay personas que se levantan contentas, desayunan y ya el resto del día están bravos. Dicen que no saben por qué. Y es porque están melancólicos, están pensando en el pasado, porque están pensando en las fallas del pasado, en lo que le hicieron, en lo que ellos hicieron. Y por lo regular son demandantes de perdón y todavía usted no ha perdonado. Quiere que todo el mundo lo perdone a usted y usted no quiere perdonar a nadie. Como si todo el mundo tuviera que cambiar alrededor suyo. Cambie usted, perdone usted, modifique usted y verá cómo cambia su entorno.
Porque no es que hablemos de una aprobación a través del rendimiento. Hablamos de que yo debo de rendirme de corazón para que mi vida cambie. Que yo debo de dejar de hacer las cosas conforme a mi voluntad, porque si yo las hago todo conforme a mi voluntad, me voy a estrellar 1 y 1000 veces. Porque si te pregunto quién es el ser que tú más amas, me vas a decir que es tu mamá, tu papá, tu esposa, tus hijos, y lógicamente es a los que más daño les ha hecho y les seguís haciendo daño. Porque todavía eres mentiroso. Porque un día me dice el líder, es que aquí en la fundación no me escuchan, es que yo tengo propuestas, es que yo quiero ser líder, es que yo quiero manejar el grupo. Pero como no era una persona íntegra, y esto es por misericordia de Dios, esto no es la voluntad de nosotros, por eso es que las cosas no se te están dando. Por eso yo te pregunto, ¿ya cambiaste? Sí, mi líder. Esta es la última, esta es la vencida. Ya me cansé, ya me aburrí de comer M, ya estoy aburrido de la calle. Y 2 minutos después, cometiendo unas fallas tan insignificantes, pero de inmediato debemos detenerlo, porque si no, esto se vuelve una bola de nieve. Se le aplica la disciplina y se le da con amor responsable, hablando del perdón. Porque 1 semana después, 2 semanas después, tenemos la gracia con usted de decirle siga funcionando, que usted tiene la oportunidad de salir adelante, pero no cometa esos mismos errores. El perdón, saber que usted le hace daño a sus compañeros, saber que usted le hace daño al director, a los líderes, y aún así siguen teniéndolo en cuenta para buenos proyectos a usted. Aún así te siguen dando oportunidades en la fundación. Porque traicionero y traicionera usted. Porque te dan la oportunidad de hacer grandes cosas por usted, por su vida, es por su vida, y seguís traicionando a esa persona que te está dando la mano. Porque usted traicionó a mamá, papá, hijos, hermanos, familia, tíos, amigos, socios. Porque en la calle dicen real hasta la muerte. Y apenas el amigo se descuida, se enredan con la mujer de él. Porque hablan de real hasta la muerte y apenas hay una contención, no queda ninguno. Porque hablan de códigos de calle, pero no hablan de códigos morales. Porque hablan de códigos de barrio, pero no hablan de valores. No hablan de ética, de ser íntegros. Es que el código de calle yo no sé qué, es que el barrio que no sé qué, que no sé cuánto. Y les queda grande la palabra integridad. Porque pagas para hacerte daño. Y ayer me quedó marcando mucho una frase que nos dijo una persona, y es que nosotros pagamos, invertimos dinero para hacernos daño, y la paz, la liberación es gratis, la tranquilidad es gratis, la armonía de tu familia, la armonía tuya es gratis, y no te has dado cuenta de eso. Porque cuando usted perdona, repara todas esas rupturas que usted tiene en su corazón, esos dolores, esos sentimientos, remordimientos. Porque un día le escuché en una comunidad indígena, es que nosotros somos producto de una rechera y no del amor. Y siempre me marcó esa frase. Suena fuerte, pero más del 90% es real. A mí no me hicieron por amor, a mí me hicieron por producto de una infidelidad, lastimosamente. Y aún así, perdono a mi mamá y perdono a mi papá porque me dieron la vida. Pero usted no. Usted no. Usted todavía queda que porque su mamá y su papá no son casados. Y porque su papá y su mamá no se entendieron y se separaron y le está echando la culpa a papá o a mamá. O te refugiaste en el que más te alcahueteaba. Porque el final de todo es la reconciliación con Dios.
Y si yo tengo a Dios en mi corazón, si yo me he rendido y si yo estoy hablando de espiritualidad, créame que a mí la vida me va a salir adelante, que yo voy a lograr todo lo que yo quiero, que a mí se me va a ver los resultados económicos, los resultados materiales, todo lo que yo sueño, la tranquilidad, la paz que yo quiero en mi vida. Pero si yo perdono, pero si yo tengo a Dios en mi corazón, pero si yo pongo mis proyectos no como mis proyectos, sino nuestros proyectos, Dios, porque yo soy egoísta, porque yo todo lo quiero para mí, porque hablas de compañerismo y no sos empático, porque hablas de perdón y no te has perdonado a ti mismo. Perdónese por esas veces que usted quiso encajar en una sociedad que no era la suya. Perdónese por esa vez que usted fumó marihuana simplemente por complacer a sus amigos o a su amiga. Por ese día que usted se pegó ese pase, por el simple motivo de que una mujer le dijo, tenemos relaciones, pero si nos pegamos un pase para que nos sepa más rico. Y usted como no tenía carácter, usted consumió y se quedó consumiendo. Pídase perdón por eso. Pídase perdón porque usted le causó daño a su mamá. Pídase perdón porque usted ha sido mentiroso. Pídase perdón por todo lo que están gastando en usted. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, porque el dinero se recupera, lo material se recupera, pero el tiempo no se recupera. Porque hoy que eres joven haces lo que quieres, vas donde quieres, pero el día que estés viejo y que te haya cogido la edad, ese día te van a llevar a donde usted no quiere. Porque tal vez estés viviendo los últimos días de tu vida y no te has dado cuenta. Porque la diferencia entre dinero y tiempo es que el dinero usted sabe cuánto tiene, pero el tiempo no sabe cuánto le queda. Y todos piensan en el dinero, pero nadie valora el tiempo, nadie valora cada capacitación que se le da, nadie valora el mensaje que se le está dando a diario. Porque si les pregunto, ¿cuál fue el devocional de ayer y cuál fue lo que más aprendió ayer? Tal vez no se acuerde, tal vez de pronto se acordará que regañaron a 2 o 3 personas, porque eso fue lo que le causó risa, pero no entendió el mensaje. Perdónese también por eso. Perdónese porque usted está sentado en esa silla, pero está esperando la visita para decirle que lo saque. Perdone a sus papás porque sus papás también pueden cometer errores, aún usted saliendo de la fundación. Perdone a su mamá, perdone a su esposa. Amas a tu esposa y estás buscando moza. Amas a tu pareja y le llevas cartas a otro. Perdónese también por eso. Modifique y verá que su vida sale adelante. Pero tiene que cambiar de corazón, no por conveniencia. Se llama convicción. Sea íntegro. Haga las cosas correctamente. Y va a ver cómo su vida cambia. Pero si usted es un mentiroso, su vida se refleja en eso, en que no le va a ir bien en nada. Está quejando de que es que Dios lo abandonó. Dios no lo abandonó. Usted es el que no ha querido recibirlo. Usted es el que hace las cosas difíciles, porque la vida es sencilla. Ese es nuestro aporte de Villasamar. Gracias, Cristian. Entonces, sobre el perdón, pues, es como una acción de liberarse de cargas. Es, digamos que un proceso que... Hola Felipe, Hola, Justo, buenos días. buenos días, un saludo para todos. Por aquí con fallas técnicas, pero aquí estamos. Quiero, Felipe, darles una noticia. Una noticia. Se ganaron un premio. Se ganaron 50 millones de pesos. Ya le voy a decir quién se ganó el precio. Estoy mirando aquí las caras por la cámara para decirles el que se ganó ese premio. ¿Y por qué? Si se trata
50 millones de pesos, Dios mío bendito. ¿Qué hace usted ahorita con 50 millones de pesos peleando con monedas y peleando con, mejor dicho, con otra serie de situaciones? ¿Por qué lo digo? Porque usted no puede ir con 50 millones de pesos a comprar perdón. Entonces el premio que usted está ganando es el perdón. Y es un proceso cognitivo, lo decíamos el lunes, y es un proceso cognitivo, o sea, que tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Entra en juego la atención, la memoria, la concentración, todo. O sea que es algo que todos los días nos lo están poniendo a prueba. Y más en un proceso de rehabilitación, donde a veces nos sentimos abandonados, donde a veces nos sentimos rechazados, donde a veces nos sentimos rechazados, donde a veces sentimos que somos los paticos feos. O sea que tiene que ver con procesos cognitivos. O sea, tiene que ver con nuestra mente, con todo nuestro ser. Nosotros todo el tiempo somos tentados a odiar, a ser rencorosos, a ser rencillosos, a ser iracundos, a enojarnos, a disgustarnos. Ayer hablaba con alguien en la tarde y yo le decía, es normal que nos levantemos muchas veces y no nos aguantemos ni nosotros, no nos soportemos ni nosotros. El perdón aplica en todas las instancias de la vida, que en este momento traigámoslo al proceso de rehabilitación. Desde luego, que es donde llega todo lo que traíamos de atrás, todo lo que recogimos en la calle, toda la grosería, toda la altanería, toda la soberbia, toda la prepotencia. A veces nuestros padres ayudaron para que fuéramos así. Creo que el día lunes hasta les conté algunas cosas. Y todo eso se nos dispara en la fundación. Un ejemplo, cuando nos dicen no. Cuando mi mamá me decía, no hay salida, usted viera cómo me ponía. O muy sentimental, ay, por favor, te lo suplico, ay, ven. Otras veces pasaba de sentimental a agresivo. Y empezaba a pelear y empezaba a alegarle. Ah, que cómo así, que si es que esto, que a mi hermano le dejaste salir, que a los otros sí, pero como hoy yo, y tan, y me la tenés montada y me la tenés armada, a mí no me deja salir, y esto y lo otro, pues sabes que me voy a ir. Y me hola. Yo siempre digo, el adicto existe para que el mundo le va a venir encima, se va para adelante contra todo. O sea que, mire, te voy a contar algo. Es un proceso cognitivo, o sea que lo tenemos que tener presente. Nuestro recuerdo, nuestra memoria, nuestra atención, funciones ejecutivas de nuestro cerebro, la percepción, cómo miramos. Yo veo a 3 personas que se están riendo y me voltean a mirar y yo a veces digo, uy, no, man, para la paranoia, psicosis. Uy, yo creo que los 3, como no me quieren, esos 3 se están burlando de mí. Ya, esto juega todo el tiempo en todas las relaciones interpersonales. Y le voy a contar algo, miren, si hay algo que a mí me pone como un león, es que se metan con las fundaciones y es que se metan con las personas que están en proceso de rehabilitación. O sea, para mí dañar un proceso no tiene precio. ¿Por qué? Porque yo le debo mi vida a una fundación. Yo no odio la fundación. La fundación me amó. Ah, que no me amó como yo quería. Ah, es diferente. Que no me amó
porque yo quería, a mí me gusta que me amen de una manera y la fundación me amó, pero es que yo se lo debo todo a una fundación. Yo hoy soy quien soy y yo no puedo olvidarme de eso. Gracias a que una fundación buena, mala, de mi gusto, de mi agrado, hizo algo por mí. Las personas, le puedo asegurar que el 95% de las personas en mi proceso de rehabilitación no eran de mi agrado, pero me sirvieron. Por eso le digo que en el perdón también entra en juego los procesos cognitivos y uno de ellos es la percepción. Empecé a cambiar la manera de verlos. Uno tiene que empezar a ver las cosas diferentes. Uno tiene que ver las adversidades como oportunidades, las dificultades como un momento para alcanzar logros. Así yo tengo que empezar a ver las cosas. Y eso me lo reafirman todo el tiempo. Me decía alguien en estos días, mírelo de esta manera. Y le decía, hay algo que me mueve a mí. Pregúnteme cómo me pondría yo si el jíbaro quiere ir a tocarme la puerta de la fundación. Pregúnteme, porque a mí me dijeron y me enseñaron a defender mi proceso a capa y espada. Si tengo que tirarle la puerta en la cara a alguien con tal de defender mi proceso, lo hago. Prima mi proceso, prima mi sanidad, prima mi recuperación. Si tengo que perder la junta con el uno, con el otro, si me van a decir, ay, tan mala gente, tan antichévere, lo que me digan, prima mi proceso de recuperación. Y como prima un proceso, si yo junto más procesos, los de fundaciones, los de una institución, los de otra, si yo junto procesos de usted que está ahí sentado, si yo junto el proceso de su mamá, de su abuelita, porque ellos son procesos de rehabilitación también. La mamá y el papá no soplaba, pero necesitan sanidad, porque hay heridas, hay dolores que no expresamos, que ni siquiera muchas veces nos damos cuenta y por eso buscábamos saciar ese dolor con la droga. Entonces, en ese orden de ideas, que somos defensores de nuestro proceso, de nuestra sanidad, o nos sanamos o nos enfermamos. A mí cuando se me meten con el tema de la fundación, con el tema de los procesos, me pongo como un león. Me enojo, me disgusto, porque yo creo que las fundaciones salvan vidas, las fundaciones rescatan vidas. Eso es como los papás. Hay papás que lo único que querían era lo bueno para uno. Lo único que querían era que uno fuera diferente. Y de pronto lo que tenían los papás es que a veces yo lo tuve que hacer en especial con mi mamá, con los dos, mi padre y mi madre. Solamente que mi mamá me corregía, pues como ella la corrigieron. Los correazos eran duros y dolían. La psicología de mi mamá era el chancletazo y el bolenillo. Pero aquí yo le voy a decir algo. Aquí le voy a decir esto. Sirvió. Sirvió mucho. Y si uno no se da cuenta la otra persona que
Cómo el adicto le ponen cargas más duras. Usted no va a salir de una fundación y le van a decir, tráigame la hoja de vida, porque usted acaba de salir de la fundación y ahí le está esperando la universidad o le está esperando un trabajo. Usted tiene que salir a remar contra la corriente. Y eso a veces duele. Yo he estado con muchachos en la fundación en estrados judiciales, donde les han dicho dos palabras y al muchacho se le mueve el resentimiento y el rencor y empieza a volcar mesas. Pero pues vamos donde el psiquiatra y el psiquiatra diagnostica esquizofrenia. ¿Qué estamos haciendo para sanar ese dolor? ¿Qué está haciendo usted? Porque es usted. Es una hablado, no es una charla. Es que realmente usted sienta el perdón. Y cuando yo me acordé que el tema de la escuela de sabios era el perdón. Yo ayer me acosté disgustado con varias personas que atacan las fundaciones, que ellos no entienden que ahí salvan vidas, que ahí ayudan personas, que no hay que atacar las instituciones, que hay que fortalecerlas para que mejoren su servicio. Pero el Estado no hace nada, el Estado desamparó las familias, las instituciones. Pero cuando vienen con el garrote y con el machete, a mí me incomoda. Porque yo sí sé qué es el sufrimiento que se vive. Yo sé qué es el rigor de la droga, las secuelas de la droga, el sufrimiento de los padres. Y en ese orden de ideas, ya, perdone, recuerde que en la escuela de Chayo están hablando del perdón. Están por el otro. Bueno, vemos el día lunes hablando del tema. Se tiene que pensar, sentir, recordar, pero usted iba a ver, usted odia que le tengo una invitación para el día lunes festivo. Como el tema me interesa, yo tengo el festivo, ay, descansamos. Mayo ha sido duro, ha sido mucho trabajo, no el lunes festivo. Pero como nos interesa el tema, el lunes festivo vamos a estar en la escuela de sabios. No solamente hablando del perdón, yo no quiero hablar de los días, en los escenarios, en la fundación, en la calle, en mi hogar, en mi familia, en la alcaldía, en la gobernación, en la esquina, en el banco, que necesito perdón.
Entonces yo no quiero hablar del perdón, no quiero hablar de recuperación, quiero vivir la recuperación. Y hay cosas que están ahí guardadas que a usted todavía lo hieren. Y ahí todavía no ha sanado y no ha superado. Y que quizá esta exposición le ayuden un poquito, lo motive. Mire que el perdón tiene que ver hasta con la motivación. Tiene que ver con todo lo que el perdón hace parte de uno. Por eso el maestro de la vida dijo: Padre, perdónalo. En la oración del Padre Nuestro lo decíamos el lunes: no puedes vivir sin perdón hacia nosotros y hacia los demás. Amén. Hola. Ahí me quedé solo. Hola. Amén. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Voy a poner la voz del Titanic. ¿Hay alguien aquí? Nos vemos el lunes con la ayuda de Dios. Bendiciones. Lunes festivo por aquí. Chao, chao.